Hola, ¿qué tal? Les saluda Susana Munguía de la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy hemos organizado una interesante charla que tiene que ver con la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad. Hoy nos acompañarán dos integrantes de esta red y esta actividad tiene la intención de sumarse a otras charlas y conferencias que hemos tenido en búsqueda de proyectos que retomen el tema de las masculinidades como un tema central para lograr la igualdad, pero también para desactivar circunstancias de violencia de género. Hoy nos acompañan Marcela Gandara, Oscar Iván Godínez. Ellos, insisto, son integrantes de la red. Ahorita se los voy a presentar. Aquí está Oscar Iván y aquí está Marcela. En este momento, antes de iniciar, quisiera leer una breve ficha curricular de los dos para que podamos saber quiénes van a acompañarnos el día de hoy. Ojo, también les voy a pedir que vayan dejando sus comentarios y vayan dejando sus preguntas en la transmisión para poder enriquecer el diálogo del día de hoy. Oscar Iván es papá de Mateo Sebastián, es sociólogo, es maestro en planeación y políticas metropolitanas, actualmente es consultor en Hombres Corresponsables MX, tallerista y capacitador sobre temáticas de masculinidades, violencia de género, corresponsabilidad, paternidades, buen trato y políticas públicas por y para la igualdad de género. Además, es integrante de la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad. Ha colaborado en diversas dependencias de gobierno y asociaciones civiles. Destaca que durante 7 años trabajó en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN, el lugar donde contribuyó con la transversalización de la perspectiva de género e impulsó la política de licencia por paternidad, diversas acciones de capacitación en masculinidades y realizó diversas investigaciones en la materia. También nos acompaña Marcela Gandara, es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la maestría en terapia familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el doctorado en psicoterapia familiar y de pareja en el Instituto Regional de Estudios de la Familia AC y actualmente estudia la maestría en sexualidad humana en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC. Se dedica al acompañamiento emocional en consulta privada, además de hacerlo en el Centro de Apoyo para la Atención Integral del Instituto Nacional de Cancerología, en el Grupo 60 y demás de ILEF y en el Grupo Tutorial para Psicólogos del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es miembro de la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad y sus temas de mayor interés son las masculinidades, el envejecimiento, vejez y sexualidad. Como lo pueden notar en las fichas curriculares que acabo de dar de lectura, tenemos a dos personas muy metidas en el tema de las masculinidades, a las cuales nos honra mucho recibirles en la Universidad Autónoma del Estado de México. Les agradecemos mucho que estén aquí. Y antes de cederles la palabra, bueno, saludarles. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un honor representar. Gracias. A la orden. Súper. Quisiera que de inicio, antes de hablar de en específico de su acercamiento a través de la red, nos platicaras, Marcela, ¿qué es la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad? Pues mira, somos un grupo de personas que estamos muy interesadas en el tema de género, específicamente desde los hombres. Entonces, tenemos como premisa que no es suficiente todos los movimientos que han hecho las mujeres, es necesario que los hombres se involucren y es necesario pues que haya este gran cambio cultural, pero para que haya este cambio cultural pues tienen que haber pequeños cambios. Tenemos que reflexionar con los hombres, no nada más con las mujeres, cómo es que hemos llegado a estos momentos y qué tenemos que hacer para que entre todos, de una manera colaborativa, podamos ir avanzando de una manera distinta, más respetuosa, más democrática, más horizontal, visibilizando pues todas las relaciones y el poder dentro de las relaciones. Y bueno, eso implica mucho trabajo y en eso estamos.
Increíble el trabajo que haces porque como coincido en esta visión, el trabajo de las mujeres, el trabajo desde del feminismo, de los estudios de género de las mujeres, no es poca cosa, sin embargo, justo porque los hombres son parte importante, igual de importante que nosotras del tejido social, pues también necesitan incorporarse a estas nuevas propuestas sociales, ¿no? ¿A ti qué te parece que es lo más importante que realiza la red, Oscar? Bueno, quisiera agregar también algo a lo que dijo esta Marcela. Me parece que la red está conformada por un grupo de personas, algunas de ellas provenientes de la academia, asociaciones civiles, personas interesadas en estos temas que si bien el foco de atención han sido el tema de las masculinidades, a mí me parece que algo, y entendiendo al género como algo relacional, no solamente nos centramos en los hombres como población objetivo, sino también desde una mirada más amplia vemos el tema de las políticas públicas, la incidencia en los espacios institucionales, en distintos niveles, la incidencia en las universidades y sobre todo lo interesante es que todas estas personas que integran hombres, mujeres, esta red, muchas de ellas estamos aquí por un gusto y una voluntad que eso es lo que nos mueve, ¿no? Sobre todo por el trabajo y el interés de que las relaciones de género cambien, se vayan modificando, que las cuestiones estructurales se vayan modificando en beneficio de las relaciones que tenemos nosotros los varones con nuestras parejas, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros padres, nuestras madres. Esa es como la esencia y lo que a mí me gusta de Cómplices, porque ha antepuesto esta necesidad de poder trabajar en beneficio de la sociedad. Y eso es un tema interesante porque muchos han trabajado estos temas, muchos vienen trabajando de estos temas y a veces lo trabajan desde otras condicionantes, ¿no? Desde otros intereses. A mí lo que me gusta de esta red y del grupo de personas que la integran es que todos, por lo menos los que yo conozco y con los que he convivido y he trabajado codo a codo con ellos, hacemos un trabajo por querer mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. Y entonces, por lo que entiendo, cada integrante de la red, sea, ya sea una institución pública, o sean investigadores, etcétera, o asociaciones civiles, cada quien pone como un granito de arena en unas actividades generales de la red para difundir estas temáticas. Sí, no solamente pone un granito de arena, pone de su tiempo, a veces de su vida, a veces de sus conocimientos, de su experiencia. Yo en lo personal te puedo decir que haber conocido a Beno de Heiser, ¿no? Cuando yo lo leía, y trabajar para esta red, o sea, es un estímulo muy interesante porque pues leer a Beno de Heiser y estar al lado de él trabajando a veces en este tipo de proyectos, te da una satisfacción interesante. Otra cosa que me gustaría aclarar en torno a la red es que no somos una asociación civil, entonces cada quien aporta de lo que tiene, de lo poquito, a veces hasta de su bolsillo, para poder sacar el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? El tiempo de la pandemia nos permitió visualizar que desde casa podíamos hacer muchas cosas y cosas interesantes, y mucho salió, ¿no? De esta voluntad, de este interés de poder querer cambiar las cosas, de ser conscientes de la realidad en la que estamos viviendo y también de ser conscientes de que el beneficio que estamos generando a lo mejor no es directamente para nosotros, a lo mejor es para los que vienen o las que vienen, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito del aporte que tiene esta red, que en lo personal a mí me entusiasma, me gusta y comparto mucho de esa visión que de manera individual cada quien tiene sobre estos temas. Súper. Y una pregunta, Marcelo, ¿tú cómo llegaste a integrarte a esta red? ¿Cómo fue esa unión? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo te integraste a la red? ¿Cómo fue el acercamiento? Bueno, es que yo, el trabajo que hice de investigación para poder obtener mi grado de doctorado, fue sobre hombres y salud. Entonces, precisamente Beno de Keyser, que es quien tuvo la iniciativa
de conformar esta red, me buscó porque se enteró que yo había hecho un trabajo sobre hombres y salud y me invitó a un evento en el Senado. Fue un evento muy importante en donde hablamos precisamente pues de esto, de las masculinidades, buscando tener también incidencia política. Y así fue como yo entré. Ese mismo día me enteré que existía esta red, y al día siguiente que había una junta precisamente de la red, pues yo me sumé y entonces les dije que sí podía formar parte. Entonces, pues realmente de metiche, ¿eh? Así fue como entré, y pues me siento muy contenta, muy honrada y muy agradecida de estar trabajando pues con todas estas personas como Oscar Iván y como todos los que tienen años. Yo soy relativamente nueva en la red y bueno, es una red muy, muy amorosa, muy respetuosa. Es un gran gusto trabajar con todas ellas y con todos ellos, y todos siempre como con mucha disposición y con mucho entusiasmo. Entonces, también estamos abiertos a quienes se quieran sumar, por supuesto, a la red y trabajar. Sí, porque por lo que mencionas, creo que el trabajo de la red entonces articula y reúne, ¿no? Como para darle más potencial al trabajo de masculinidades a todas las personas que ya han realizado un acercamiento al mismo, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a la red, Oscar? Fue interesante porque ellos me buscaron y fue un acercamiento en uno de los... la red anteriormente realizaba un evento sobre paternidades en radioeducación. En el 2015 hizo su evento sobre, ay, se me fue el nombre del evento como tal, pero fue sobre paternidades. En el 2016 yo participé como ponente y creo que en el 17 también hubo 2 participaciones más en donde yo participé con alguna ponencia. ¿Por qué? Porque se acercaron al Politécnico, que era el lugar donde yo trabajaba y donde yo estaba trabajando, impulsando el tema de la licencia por paternidad. Entonces había curiosidad de conocer la experiencia que habíamos impulsado desde el Instituto Politécnico Nacional, e incluso el primer acercamiento que tuvimos lo hicimos en el 2013 en un evento de la MEC en Puerto Vallarta, en donde Pita Cortés conoció el trabajo que veníamos haciendo del IPN sobre licencia por paternidad, y cuando hicieron ellos sus eventos, ahí estuvimos presentes compartiendo la experiencia de lo que implicaba impulsar una política de licencia por paternidad en una de las primeras instituciones educativas en donde se daba más de 10 días y posteriormente 15 días. Entonces, digo que ellos me encontraron porque el hecho de habernos considerado para participar y compartir la experiencia, a mí me permitió seguirme de filo. ¿Y por qué digo seguirme de filo? Porque a mí me gustó mucho la idea de la jornada de paternidades que hicieron en Radio Educación. Y yo dije, lo tengo que replicar en el Poli. Y lo repliqué, bueno, junto con las compañeras y compañeros con las que colaborábamos, replicamos esta idea, ¿no? Pero a mí me tocó llevar la idea al Politécnico, convencer a las autoridades, hacer estas jornadas de paternidades en el IPN e invitar a los cómplices a que fueran a los conversatorios, a dar ponencias. Beno de Heiser, uno de ellos, un día le digo, ¿no quieres dar una plática sobre hombres y salud? No me conocía directamente, Beno de Heiser. Y le digo, pero no tengo dinero para pagarte, le digo, ¿puedes ir? Y él amablemente accedió, ¿no? Entonces fue algo totalmente casual, lo cual agradezco y a cual agradezco a las compañeras y compañeros el espacio en ese sentido. Muy bien, insisto en esta descripción que hacen del trabajo de la red, el trabajo colaborativo al parecer es como primordial, ¿no? Y cuéntenme, ¿cómo fue su acercamiento no a la red, sino al tema de masculinidades de manera profesional? ¿Qué fue como que la chispa que inició, que a ustedes les interesara tomar esta perspectiva de las masculinidades y de los hombres, hablando desde la perspectiva de género? Marcela, ¿cómo fue?
Bueno, cuando yo estaba estudiando la maestría en terapia familiar, en el módulo de género, Juan Guillermo Figueroa, que también es un gran académico, nos dio la clase de masculinidades. Y haz de cuenta que me abrieron una ventana que yo nunca había visto. Y entonces yo dije, yo voy a estudiar esto, yo voy a hacer un trabajo sobre esto, porque digamos que cuando algo investigamos es porque también nos interesa mucho desde nuestra historia personal. Entonces, yo crecí, yo viví en una familia muy tradicional, donde los hombres tenían este constructo de masculinidad tradicional hegemónica, donde todos los hombres de mi familia fallecieron muy jóvenes. O sea, tengo muchas tías, mi mamá, todas mujeres que están solas, viudas, y sus maridos todos fallecieron, y todos, digamos que analizando sus historias de vida, pues sí, como dice Juan Guillermo, la mortalidad paterna a veces no se mira, pero implica mucho para los hombres. O sea, todo lo que los hombres hacen por cumplir con esos mandatos de ser hombre, pues les cuesta hasta la vida. Entonces, por ejemplo, mi papá y mi abuelo, los dos murieron de cáncer de pulmón, los dos fumaban, los dos, digamos que aparentemente como que se cuidaban, pero en realidad no se cuidaban, como muchos hombres en realidad lo hacen, que aparentemente se cuidan, pero se descuidan muchísimo. Y entonces, digo, yo que los adoraba y los adoro porque pues mi papá y mi abuelito, que viví con ellos, entonces yo dije, tengo que hacer algo por los hombres y también por mis hijos. Yo tengo 2 hijos varones. ¿Sí? Y por mi yerno. Y mi nieto, porque aparte tengo, no, 2 nietos ya. Tengo 2 nietos. Pues sí, ¿no? Pensar en el pasado y al futuro, y qué importante lo que dices. A veces en los temas que tienen que ver con género, yo he recibido algunos comentarios, esos son temas de mujeres, son temas que solo les interesan y son para beneficio de ustedes. Y creo que el trabajo que ustedes realizan, en el caso de lo que tú nos comentas, Marcela, pues rompe esa idea, ¿no? Rompe ese estereotipo, que al contrario, ¿no? El trabajo también desde la perspectiva de género, de las nuevas masculinidades, viene a beneficiar y a cambiarles la vida a muchos hombres que por estereotipos de género pues ni siquiera se pueden estar dando cuenta de las violencias que ejercen, pero también que se ejercen, ¿no? A sí mismos. Y yo creo que ha sido un interesante como gancho, ¿no? Pues para involucrar a los hombres en estas temáticas, enseñarles que también les corresponde y también hay beneficios de tratar estas temáticas. En tu caso, Oscar, ¿cuál fue el momento en el que decidiste especializarte y trabajar estos temas? Igual, yo creo que hay como 2 momentos. La parte académica, cuando uno llega a estos temas por accidente, y la parte personal. Voy por lo académico. Yo en algún momento, como parte de mi maestría, estaba haciendo un estudio sobre conjuntos habitacionales en la periferia del Valle de México. Y un tema que me llamaba mucho la atención es que cuando estaba en campo, en los conjuntos habitacionales solamente había mujeres y niños, los hombres no estaban, ¿no? Entonces, cuando empezaba a indagar sobre estos temas, encontré historias de hombres que pues preferían quedarse a rentar en algún espacio, en algún lugar en la Ciudad de México, que trasladarse 3 horas para llegar a Iztapaluca, Tecámac. Entonces, en estas historias me fueron llegando los textos sobre género, incluso antes lo primero que nombraban era género y familia, ¿no? Entonces, yo por ahí fui entrando, fui analizando las dinámicas familiares, entendía que la lógica de los varones por cumplir y ser proveedores, pues implicaba en estas nuevas dinámicas de hacer ciudad a través de los conjuntos urbanos, era una ruptura del núcleo familiar, ¿no? Ese fue como primer acercamiento, leyendo a Beno de Heiser, con su concepto de factor de riesgo. Me implicó a mí de manera personal adentrarme a estas temáticas porque me fueron
atrapando, me fueron enamorando, me fue gustando, y esa fue como la parte académica, ¿no? Ir como yo de manera personal, profesionalizándome sobre estos temas, eso es muy importante. No es que de la noche a la mañana me dio ganas de trabajar estos temas, sino, o sea, me ha implicado hacer revisiones desde lo personal incluso, que ese es el otro punto, pues cuando empiezo a meterme a estos temas, voy revisando de manera individual que pues fui educado bajo una lógica de machismo, y desde un machismo que a mí en lo personal me empezaba a estorbar. ¿Por qué? Porque mis prácticas y mi forma de relacionarme con las otras o con los otros, pues era desde una lógica de este machismo, ¿no? Entonces me estorbaba, me frustraba, me generaba molestia. Entonces, cuando empiezo a conocer estas dinámicas, me empiezo a sensibilizar, empiezo a participar en todos estos procesos, incluso psicoterapéuticos con perspectiva de género, pues encuentras mucho que dentro de tu aprendizaje de ser hombre hay muchas exigencias, muchas cosas que más allá de poder cumplir, pues también nos generan molestia, malestar y frustración a nosotros los varones. Y entonces yo dije, bueno, esto tiene que ir cambiando, lo tengo que modificar, y el día que soy papá, pues descubro que efectivamente yo que empezaba a hablar de las masculinidades y de las paternidades, pues también implicaba práctica, ¿no? Entonces, ese ha sido como mi proceso. No quiere decir que es un proceso concluido, es un proceso que apenas estoy iniciando, porque 30 y tantos años de ser educado bajo este machismo, pues no se desprende de la noche a la mañana. Sí, me ha implicado incluso desde una parte dolorosa de decir, me quito esto para poder ir entendiéndome desde otras lógicas, desde otras formas, e incluso pues me ha implicado incluso renunciar a amistades, ¿no? Amistades que se niegan a cambiar esta forma de verse como hombres o varones. Yo de entrada, en algún momento de la vida siempre creí que era un hombre que tenía que ser bronco, ¿no? Fuerte, agresivo, y un día me di cuenta que eso no me va a llevar a ningún lado. Entonces es un proceso que uno va entendiendo desde lo personal, con muchos tropiezos en el camino, pero son tropiezos que a uno le va enseñando parte de lo que es esta lógica de la masculinidad, ¿no? Y cuando lo trabajo con otros hombres, pues trato de ir desde lo cotidiano, desde lo que viven día a día, como para hacerles ver que la teoría y el concepto está por acá, pero de la realidad el machismo nos afecta incluso hasta en la manera en cómo nos expresamos, ¿no? Entonces, esa ha sido como mi experiencia en ese sentido. Pues por lo que me comentan los dos, es complicado, ¿no? Estas temáticas, verlas solamente desde el lado profesional, porque pues al final ya que te pusiste estos lentes es imposible no aplicarlo y hacer una reflexión de nuestras vidas, ¿no? En eso, y me quedo con esta frase de, me di cuenta que el machismo me estorbaba, ¿no? Qué valioso desaprendizaje, ¿no? Va por ahí. Y cuéntenos, o sea, ¿cuál es ¿cómo sienten que los hombres toman estas temáticas? ¿Qué tanto se acercan los hombres a estos temas? Ya sean para trabajarlos desde la investigación, pero también cuando ustedes participan en foros, conferencias o durante su actuar profesional, ¿qué tantas resistencias ubican en los hombres a estos temas? Porque luego de repente esto de las masculinidades tóxicas, nosotros recibimos de repente comentarios así de, ay, todos nos quieren echar la culpa, ahora ya somos tóxicos, ¿no? Como que hay resistencias a involucrarse en estos temas. ¿Cómo ha sido para ti, Marcela? Pues mira, yo, por ejemplo, desde el trabajo clínico en la psicoterapia, también cuando empezamos a reflexionar estos temas, o sea, con mis consultantes, pues a ellos les hace muchísimo sentido y es para ellos de verdad una gran reflexión el poder darse cuenta que han normalizado muchas cosas a lo largo de su vida que pues que no debió de haber sido así. Entonces, para mí es un tema que suelo utilizar mucho en el trabajo porque
porque a raíz de esto, como decía Oscar Iván, también vienen muchos malestares, muchas frustraciones, muchas maneras pues de sentirse inadecuados, y que cuando empiezan a mirar todas estas maneras de ser hombre que ellos han aprendido y que no se les acomoda, pues entonces digamos que empiezan a pensar diferente, empiezan a hablar diferente, a tener una narrativa distinta, y es como el preámbulo para tomar agencia y hacer algo distinto con su vida. Ok, que eso está súper, ¿no? Tomar agencia, porque al final no basta como reconocer en la problemática de la que o eres parte o eres víctima, pero ¿qué puedes hacer al respecto, no? Ok, súper. ¿Y cuál ha sido tu experiencia entonces, Oscar, con los varones con estas temáticas? Yo he trabajado más desde el tema de la prevención, desde la sensibilización, desde el tema de las políticas públicas en las instituciones, y lo que me encuentro como primer factor es la resistencia a estos temas. Posicionar el tema de las masculinidades a nivel agenda institucional es un severo problema. En principio, porque las instituciones no lo ven como relevante. En segundo, porque les parece un desperdicio de tiempo trabajar con hombres, ¿no? Y tercero, no hay recursos para trabajar con ellos, ¿no? Ese es como incluso uno de los grandes problemas que tienen los procesos de transversalización de la perspectiva de género en este país, que no han situado como parte de la agenda institucional el tema de las masculinidades. El otro tema que veo también como conflictivo en los varones es la resistencia que nosotros tenemos sobre adentrarnos a estas temáticas. Creemos y se nos ha dicho, incluso la idea principal que tenemos es que las cuestiones de género son exclusivas de las mujeres, ¿no? Primer error que a veces cometemos. Lo segundo es que nosotros los varones no nos consideramos sujetos de análisis ni agentes de cambio, ¿no? Y en todo este contexto que estamos viviendo de la igualdad de género y de las políticas en favor de generar relaciones más, incluso de felicidad, ¿no? Vemos a la igualdad de género como un peligro para los varones, porque entonces lo consideramos como una pérdida de derechos, ¿no? Entonces, son nociones, son ideas que están o que caen en lo erróneo, ¿no? Y entonces los varones les cuesta trabajo poder adentrarse a estas temáticas. Yo te digo, cuando hablo desde lo cotidiano, desde lo que viven el día a día, el por qué como hombres tienen que bajarse a agarrarse a golpes porque los rebasó otro carro y ahí está inmerso la masculinidad, o por qué cuando bailan son tan estructurados, tan tiesos, y ahí tiene que ver la masculinidad, o inclusive por qué cuando son padres les cuesta trabajo abrazar, apapachar, dar masajito al hijo, está la masculinidad. Ellos van entendiendo que efectivamente nos compete estos temas, y algunos se convencen y a algunos les interesa seguir trabajándolos, y otros de plano, pues en la misma lógica y como parte de nuestros no intereses, pues también, no les interesa. Resulta interesante cuando decimos que si de un grupo de 20 hay uno o dos que se van con ideas reflexivas, entonces estamos generando cambios. Y eso me ha sucedido, a veces uno o dos son los que les genera malestar o les genera dudas o les genera como ideas de seguir reflexionando, y yo digo, creo que sí fui claro en mi mensaje, ¿no? Entonces, habrá que revisar qué puedo hacer con los otros 18, ¿no? Para que también se convenzan, pero es parte también de la resistencia, de no querernos adentrar a estas temáticas, en donde también hay un contexto complicado, en donde empezamos a ver el pensamiento del feminismo y todo lo que implica asociado al tema de la violencia, ¿no? Entonces también empezamos con estos mensajes incluso de, ay, pues si también son violentas, entonces son como nosotros. No, o sea, es como llevarnos, ir entendiendo estas temáticas, ir comprendiendo, sí, que nos matan más a los hombres, pero tiene sus razones de ser, ¿no? Y no es nada más porque nos están matando, tiene su razón de ser y se explica también desde las cuestiones de género. Pues entonces su trabajo está basado en el diálogo, ¿no? Es decir, es imposible
intentar tener estos cambios en la manera de pensar de un colectivo, ¿no? Y también de manera individual, sin tener una enorme paciencia y una enorme disposición a un diálogo de una manera correcta, ¿no? Si no, sería pues mucho más complicado. Y también una pregunta para ya después pasar al tema de la campaña de la red. ¿Ustedes cuál creen que sea el tema más urgente, pues, para hablar de masculinidad, para alejarse de la masculinidad que ya nos mencionaba Marcela, la tradicional hegemónica? ¿Cuál sería el tema más urgente, el punto central para poder hacer un cambio? ¿A través de las políticas públicas, o es en la sensibilización en las escuelas, o es, ¿cuál creerían ustedes que estaría ahí el punto clave? Ay, bueno, yo creo que tendría que ser como simultáneo, pero bueno, como yo pienso que desde lo micro a lo macro es un gran trabajo, pero también de lo macro a lo micro es otro gran trabajo. Yo, pues, y también Oscar Iván, hemos trabajado con grupos o, bueno, yo, por ejemplo, en terapia familiar o de pareja o individual, pues desde lo micro. Y eso es como picando piedra, porque sí es un trabajo que no sabemos cuántos años tarde, pero es poco a poco, poco a poco. Sin embargo, aquí la clave es no dejar de trabajar en ello y invitar a la reflexión, porque realmente es a través de la reflexión, porque trabajamos con personas adultas, entonces a través de mucha reflexión, de mucho entender por qué las cosas han sido como han sido y cómo es que las cosas pueden empezar a ser diferentes. Entonces, pues, pero bueno, el tema de urgencia sobre todo es la violencia. Es el tema que más nos preocupa. Ok, desarticularla, ¿no? De dejar de verla en el día a día. Y por ejemplo, Marcela, en el tema de las terapias, ¿los hombres se acercan a este tipo de atención de salud mental? Porque digo, de por sí en México en general, ¿no? No es un tema al cual le pongamos la suficiente atención, ¿no? Creo que ahí tenemos una falla en general. Pero para el tema de reeducación, por ejemplo, de agresores, los hombres buscan suficiente esta ayuda, o más bien van como empujados por instituciones o familiares? Pues mira, la gran mayoría de personas que llegan a consulta conmigo la buscan. Okay. Y tengo bastantes personas, varones, en terapia. Okay. Antes no, antes eran más mujeres, pero ahorita sí hay varios consultantes porque los hombres están incómodos. Exacto. Y llegan con ataques de ansiedad, con muchos malestares, enfermedades somáticas, pero también provocadas por el mismo estrés, por tanta ansiedad. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que también ya están viendo un poco de este trabajo que realizan, ¿no? El ir rompiendo estas barreras en el acceso a una, pues a una terapia, a una reeducación, etcétera. Para ti, Oscar, ¿cuál sería el punto urgente a tratar para estas temáticas? Más que para mí, creo que el tema del feminicidio en este país es un tema urgente que nos demanda el trabajo interinstitucional, el trabajo colaborativo, el trabajo de poder prevenir el tema de la violencia de género hacia las mujeres. Parece pleonasmo, pero o sea, hay que trabajar desde la violencia de género también con los hombres. Los hombres, en nuestra lógica, no reconocemos que somos violentos, ¿no? Entonces, la violencia está en el otro, en el de al lado, no en mí. Ese es un gran problema que tenemos los varones, que nos cuesta trabajo reconocer que somos violentos. No, ese es un tema que ya lo trabajan compañeros especializados con metodologías, con toda una estructura para incluso poder trabajar con estos hombres que ejercemos violencia. Me parece que cuando tú ves que 10 feminicidios al día acontecen, me parece que ahí está el tema donde tenemos que trabajar todas y todos. Otro de los aspectos que me parece que pueden ser relevantes es la cuestión del cuidado en los hombres. Los varones, en esta lógica de
de ser los fuertes, los competitivos, o sea, el cuerpo lo ponemos por delante y no sabemos las implicaciones que tiene trabajar con nosotros, ¿no? El confinamiento nos vino a decir que emocionalmente no estábamos preparados para el encierro, ¿no? Entonces, la tensión, el conflicto en casa, pues terminó expresándose en violencia, porque muchos varones no tenemos como prioritario la salud mental, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, incluso es complicadísimo? Tú le preguntas a tus compañeros, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al doctor? Pues hace 1 año, 2 años, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste al psicólogo? No estoy loco, ¿no? Entonces, me parece que el tema del cuidado, en la medida en que uno lo vaya asimilando, interiorizando de lo importante, ¿no? Que implica, sobre todo en hombres y mujeres, pero en el caso de los varones, pues no sabemos cuidarnos y lo que está sucediendo es que también nos estamos muriendo por no sabernos cuidar. Yo creo que pueden ser dos de los temas bastante interesantes. El tercero tendría que ver con las paternidades, por supuesto, pero me parece que el trabajo de las paternidades habría que focalizarlo desde el tema del cuidado también, desde el tema de no solamente de las paternidades, sino de los cuidadores, porque no solamente implica cuidar hijos, también implica cuidar adultos mayores, cuidar la casa, cuidar enfermos, cuidar personas con discapacidad. Tendríamos que visualizar, sí, el tema de las paternidades, pero a mí me gusta como ir entrando al tema del cuidado, sobre todo por las desigualdades y brechas de género que existen en el espacio doméstico, que es uno de los temas que emergen durante esta pandemia, en donde pues finalmente quien recayó el trabajo doméstico y el de cuidados fueron las mujeres, ¿no? Es interesante cuando uno le dice a los hombres, es que el cuidado se lo estás depositando a alguien más, y todo el mundo dice, no, no es cierto, ¿no? Digo, ¿y quién te acompaña al hospital y quién es la que casi casi te lleva? Pues una mujer, ¿no? O la pareja, o la compañera, o la mamá es casi casi la que te tiene que llevar para que te hagas los estudios, los análisis, o hagas una cita de médica de prevención, ¿no? En este sentido. Entonces, yo creo que esos son los tres temas que a mí me parece habría que trabajar, habría que posicionarlos. Sin duda el tema de la violencia es lo que mueve todo, y desde ahí se puede trabajar mucho también. Sí, parecía que los temas, como dices, son centrales cuando hablabas de esto de la violencia, ¿no? Incluso hacia ustedes mismos, en no tener acceso o actitudes de cuidado hacia ustedes, pues es esta obsesión, ¿no? De esta idea de la masculinidad hegemónica y tradicional de si siquiera muestras tantita debilidad, aunque sea en lo físico, ya es mucho peor que lo que te pueda pasar, por ejemplo, en el caso de salud, ¿no? Y qué interesante lo que haces, Oscar, porque creo que ya no lo decías, que tratabas de hablar de lo cotidiano, y yo creo que con ese acercamiento pues a los valores, es decir, pues ve a tu alrededor y dime si no es verdad que el cuidado está a cargo de las mujeres, ¿no? Entonces es difícil, creo yo, que ante esas estrategias de acercamiento a la temática, pues haya como tantas negativas. Ahora quisiera darles espacio para que nos platicaran un poco de una campaña que realizó la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad, que fue hecha este año, que si quieren, damos chance para que nos platiquen de ella. Sí, por favor, ¿podrías ayudarme compartiendo la presentación, Susana? Gracias. Claro que sí, aquí la tenemos. Tú me dices cómo vamos avanzando. Listo. Ok. Ay, qué chiquita la veo. Sí, ese va a ser un problemilla ahí. Bueno, ok. Bueno, pues sí, esta campaña surgió desde la sociedad civil a finales de abril, a raíz de la reflexión de varios miembros de la red sobre la emergencia de la elevada violencia doméstica a raíz de la contingencia, pues surge la campaña. Esta campaña es... Ah, caray, ya se cambió. No, ya, me regresé. Quería ver si podía moverlo, pero ya. Es Hombres en Sana Convivencia, con el lema, en esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Y el cuidado como un tema que se ilumina a lo largo de toda la campaña. Y aquí pueden ver que están varias organizaciones y se fueron sumando muchas más. Estas son algunas de ellas, ¿no? Ok.
Por favor, si Susana pasas. Gracias. Bueno, la Red Nacional Cómplices por la Igualdad es una red social conformada por organizaciones sociales, mujeres y hombres profesionales, como decía Oscar Iván, también activistas, académicos. Entonces, es una gran red y cuya misión es promover el cambio en las relaciones entre mujeres y hombres y entre los propios hombres y entre personas adultas con niñas y niños, también con personas mayores. Los enfoques, bueno, la diversidad humana, teniendo en cuenta pues que todos somos diversos. La igualdad de género, la perspectiva de género, el trabajo reeducativo, en este trabajo de reeducarnos todos como sociedad, también con perspectiva de derechos humanos, la justicia social, ¿no? Que tanto se ha dicho que cómo puede haber salud mental con una injusticia social. El trabajo de cuidados, como lo decía Oscar Iván, visibilizar el trabajo de cuidados de todos para todos, ¿no? En esta idea de preservar la vida, que para eso existen los trabajos de cuidados. Ya no veo. Los diálogos corresponsables. Y los diálogos corresponsables. Los diálogos corresponsables fue un trabajo que se incluyó porque Beatriz Schmuckler se adhirió a la red y ella trabaja los diálogos corresponsables, diálogos que han sido un gran trabajo en la red. Está saliendo ahorita un libro, CONAPRED tuvo la iniciativa de hacer un libro de la campaña y precisamente el último capítulo del libro trata sobre los diálogos corresponsables y el trabajo que se hizo y que son pequeñas viñetas, y se ven muy sencillas, pero en realidad para ponernos de acuerdo en un diálogo horizontal, democrático, entre parejas, entre padres e hijos, pues sí nos tardábamos bastante tiempo, ¿eh? Éramos un equipo de varias personas y sí nos tardábamos porque es como repensar cómo nos hablamos y eso implica mucho porque hay que mirar desde dónde decimos lo que decimos. Uh-huh. Y después, bueno, los ejes, ¿no? Empezando con el feminismo, uh-huh, las masculinidades, las paternidades, como lo decía Oscar Iván, cómo podemos empezar a generar paternidades distintas, esta relación con los hijos de ternura, cercana, distinta. Hoy estaba viendo precisamente a Oscar Iván y a la doctora Alejandra Salguero, a la doctora Angélica Rodríguez en una ponencia sobre paternidades y eso decía también Alejandra, que no es que feminicemos la paternidad, porque no es eso, no es que seas un padre que ejerza roles maternos, no, es pensar diferente, o sea, cómo de verdad que los hombres se apropien de los cuidados, pero no como mamá, sino como papá cuidador. Okay. ¿No? La siguiente, por favor. Bueno, aquí, perdón, la anterior. Y la prevención y eliminación de la violencia ya no veo. Contra las mujeres, la infancia y la vejez. Sí, contra todos, las mujeres, los niños, las niñas y las personas mayores y los hombres también, hombres entre hombres, que como sabemos, pues también, pues hay mucha violencia. Gracias. La siguiente. Bueno, pues entonces, hace 2 años se presentó el estudio de la caja de masculinidad, donde hicieron una encuesta dirigida a hombres de 18 a 30 años en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en México. Y aquí, dentro de los mandatos de esta caja de masculinidad, pues están precisamente la autosuficiencia, ¿no? En donde los hombres pues tienen que ser totalmente autosuficientes, no depender de nadie,
porque los hombres no son vulnerables, los hombres pueden con todo. Los hombres fuertes, donde los hombres tienen que ser fuertes emocionalmente, físicamente, tienen que poder con todo. Atractivos físicamente, donde tienen que verse bien, pero no demasiado acicalados, porque entonces ya como que se verían afeminados. Con roles masculinos rígidos, en donde la mujer se encarga de todos los cuidados, tanto de domésticos como de crianza. Los hombres tienen que ser heterosexuales y en cierta medida medio homofóbicos, porque si se acercan demasiado, pues no vaya a ser que se les pegue, ¿no? Entre comillas. Con una hipersexualidad, o sea, un hombre de verdad no puede decir no al sexo. Ante cualquier insinuación, pues tiene que responder. Agresivos también, ejercer ese control y si es necesario ejercer violencia, pues ser violento también, ser proveedor. Un hombre de verdad, pues tiene que aportar el gasto completo del hogar, no depender para nada de que su esposa también pueda colaborar. Y entonces eso, pues genera mucho malestar, porque poder encajar en esa caja de masculinidad es muy pesado, es desgastante. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, creo que la siguiente, ¿sí es esa la siguiente? Sí. No, es esta, no. Esta. Ajá. Entonces, bueno, con todos esos malestares, frustraciones, pues imagínense cómo se pueden estar sintiendo nuestros hombres. En este gráfico, por ejemplo, sobre la mortalidad masculina en las Américas 2011-2015, vemos en la franja azul oscura el porcentaje de homicidios cometidos por hombres, donde son 88% los hombres que cometen homicidio. Accidentes viales, por ejemplo, hombres al volante, el 76%, cirrosis de hígado, 70%, suicidio, 77%, todo esto comparado con las mujeres, ¿no? VIH-Sida, 69%, y así. Consumo de drogas, 67%. Consumo de alcohol, 86%. Hombres que se ahogan, 82%. Y hombres expuestos a fuerzas mecánicas, el 81%. Hombres que mueren de esa manera. La siguiente, por favor. Creo que no, era la otra. Ahora sí, la Agenda Suma. Ajá. Entonces viene la Agenda Suma. La Agenda Suma se presentó después de una encuesta y entrevistas que se organizaron desde la Universidad de Guadalajara. Okay. Es una propuesta hacia la igualdad, trabajando con los hombres. Y, bueno, ¿qué implica? La corresponsabilidad, en donde los hombres también se hagan cargo de eso que por roles tradicionales se han hecho cargo las mujeres y viceversa también. Que las mujeres también, como hemos visto, que aportan las mujeres y que está bien que también las mujeres salgan al espacio público. La salud de los hombres, que se haga visible la salud de los hombres, que es uno de los grandes costos para ellos, como lo decía Oscar Iván. Y bueno, el tema de las violencias también, ¿no? En donde los hombres pues resultan peligrosos, como dice Beno de Keyser, no nada más para las mujeres, sino para niños, niñas, adolescentes, los demás hombres y ellos mismos. Ok. Entonces, bueno, ante todo esto, ante esta realidad, pues, ¿qué vimos en la pandemia? Que las mujeres, a pesar de estar en casa, no se salvaron. Entonces, hubo distintos llamados de alarma porque la violencia se fue a la alza, feminicidios, denuncias, y entonces
Pasa, por favor, Susana. Sí. Y entonces los hombres, pues con todo eso que decíamos hace rato, con todos esos miedos, frustraciones, malestares y además muchos desempleados, porque en la contingencia, en la pandemia, muchos hombres, muchas mujeres, pues han perdido también el empleo y todo lo que ello implica. Entonces los hombres sintiéndose en casa, enjaulados, como leones enjaulados, y muy frustrados con la tensión que evidentemente sabemos, ¿no? Que cuando estamos tantas personas en un espacio físico, pues la tensión empieza a subir, y cuando no sabemos qué hacer con esa tensión, cuando no sabemos cómo dialogar, regreso a los diálogos corresponsables, cuando no sabemos cómo ponernos de acuerdo, cuando hay ejercicios de poder y cuando se sale la situación de control, pues entonces viene la violencia. Y pues escasa corresponsabilidad también. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, es que como no veo, a ver, ¿no se puede subir un poquito? Híjole, no, la verdad es que esta es la manera en la que la presentación se pone ahí. Sí, sí entiendo que tú la ves más chiquita. No sé si quieras checarla, no dejarías de estar en pantalla y a lo mejor checarla desde tu compu y ahí poder ir leyéndolo. No, bueno, está bien. Bueno, les decía entonces, el vacío, ¿no? Hay insuficiencia de campañas, es la necesidad de trabajar con los hombres. Entonces ya veníamos con esta historia de todo lo que ha implicado esa masculinidad tradicional hegemónica. Viene la marcha del 8 de marzo, el paro de las mujeres del 9 de marzo y después la pandemia. Todos en cuarentena, encerrados, guardados y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer con esto que está sucediendo? La siguiente, por favor. Bueno, llega Susana a distancia. La Secretaría de Salud nos dice que nos quedemos en casa y todos en casa, y aquí, bueno, se ve una familia muy feliz en casa, pero en la realidad, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, ante todo esto, la siguiente, por favor. Necesitamos trabajar con estos tres ejes: la salud física y mental de los hombres, el buen trato y la sana convivencia y la prevención de la violencia y la corresponsabilidad en la crianza y en el trabajo doméstico. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en abril se dialoga, los integrantes de la red empiezan a dialogar y bueno, pues vamos a hacer una campaña. Y esta campaña pues viene con textos y con imágenes propositivas en donde los hombres puedan modelar pues otras maneras de relacionarse. En mayo, esta campaña empieza el 14 de mayo con salud y buen trato, y después transita hacia junio y empieza con el tema de paternidades y corresponsabilidad. Y ya después se sigue trabajando con ambos temas. La siguiente, por favor. Hombres en sana convivencia. Aquí está uno de los carteles del principio de la campaña. Es como se empezó. Hubo varios diseñadores gráficos trabajando. Hay en la red varios diseñadores gráficos trabajando. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí está el lanzamiento oficial del 14 de mayo, en donde hay varias instancias que se suman a la campaña. La siguiente, por favor.
Y aquí están los 3 ejes otra vez, pero ya desde este banner de la campaña, Hombres en Sana Convivencia. La siguiente. Y bueno, principalmente reconocer esa vulnerabilidad y esos malestares en que pues muchos hombres, aunque se sienten mal y aunque no están cómodos, pues tienen que asumirlos, ¿no? Entonces empezar a reconocerlos, a hablar de ello. La siguiente. Hubo en el ciclo de conferencias Cuidar es Padre, Hombres por la Corresponsabilidad y el Buen Trato en las Familias. Hubo 6 sesiones, aquí están nada más 5 de ellas. Está, por ejemplo, la sesión 1, que es la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo del cuidado en tiempos de COVID-19. La sesión 2, la democratización de las relaciones familiares a partir del buen trato. Y así tuvimos varias sesiones. La sesión 6 es una sesión que fue sobre paternidades en la vejez, en la discapacidad y en la migración, en donde también pues reconocemos que hay padres mayores que también tienen hijos mayores. Por ejemplo, un padre de 80 y tantos años con hijos de 60 y tantos años, ¿no? La siguiente. Y bueno, uno de los integrantes de la red estaba haciendo su trabajo doctoral y él estaba precisamente investigando qué pasaba con aquellos hombres que hacían cosas distintas, que vivían masculinidades distintas. Y entonces él en su trabajo pudo pues obtener resultados que lo llevaron a darse cuenta que los hombres que son parejas de mujeres que están contentas en sus relaciones son hombres que escuchan, que son flexibles, que en la conversación dan retroalimentación, que se dan espacios para sí mismos, que se informan, que están dispuestos a aprender. Entonces, es también como mirar los hombres que sí están pudiendo salirse de esa masculinidad tradicional y vivir masculinidad, esa masculinidad que es necesario que se viva en estos tiempos, ¿no? Que ya ese otro tipo de masculinidad pues ya va como que en desuso porque ya no encajan en esta nueva realidad. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esa fue nuestra campaña y ahorita les va a hablar Oscar Iván de los resultados. Muchas gracias. Y bueno, ahí tenía nuestro sitio en Facebook y en Twitter por si nos quieren seguir. Sí, de hecho lo voy a compartir ahorita en redes para que los comentarios puedan encontrar. Ok, gracias. Pues qué interesante lo que ahorita nos comentó Marcela sobre esta campaña, ¿no? La manera en la que llevaron estas reflexiones, este trabajo académico. Yo la verdad es que seguí varias de estas sesiones que transmitieron y eran temáticas súper interesantes, ¿no? Que de repente no están siempre en el acceso de las instituciones que realizamos este tipo de eventos. Esta última sesión que mencionaba Marcela, son temáticas que casi no se tocan, ¿no? Pero que sí hay trabajo al respecto. Entonces, pues qué bueno la intención, y yo creo que fue un éxito, ¿no? Desde mi perspectiva. ¿Qué nos puedes contar, Oscar, de esta campaña? Híjole, Oscar, no te estamos escuchando. No sé si hay un tema acá con tu micrófono. Perdón. Ya. Escuchamos. Sí, comentaba que la campaña en sí misma es exitosa por varias razones. En primera, no hubo ninguna otra campaña que se haya desarrollado en el marco de este confinamiento, ¿no? Eso le da un plus, y me parece que eso es de valorarse mucho, sobre todo porque la sensibilidad que tuvo Cómplices durante el confinamiento es que ya veníamos con severos problemas de violencia, ¿no? Ya el tema del
el reparto compartido en casa pues no era ni tan compartido, ¿no? Entonces ya veníamos con estos problemas y estas situaciones que lo único que vino a evidenciar la pandemia es que se agravaron, y sobre todo porque el espacio privado se volvió a trastocar, se vuelve a reconfigurar y a readaptarse a esta nueva lógica de la pandemia. El tema de la salud en los hombres durante el confinamiento pues fue alarmante, pues los que nos estábamos muriendo eran los hombres, ¿no? Y muchos pusimos atención en el tema del cuidado. Entonces, a mí en lo personal, y algo que lo he comentado con distintos compañeras y compañeros, es que en sí mismo la campaña es exitosa porque no hubo otra más, ¿no? Más allá de la parte numérica, que es valiosa, me parece que es exitosa en ese mismo sentido, porque no hubo otra campaña ni por autoridades, ¿no? Recordemos que veníamos de un contexto a nivel federal de desacreditación sobre los temas de género, el machismo, con declaraciones por parte del presidente, con todo este contexto que veníamos emergiendo del 8 y 9 de marzo, el tema del feminicidio era una situación alarmante. Entonces, la pandemia solamente fue como el escenario en donde tomamos como pretexto para trabajar estas temáticas. Sí puntualizar que fue sobre el tema de salud, sí puntualizar sobre la corresponsabilidad en el hogar, y sí puntualizar sobre el tema del cuidado, ¿no? Una campaña que duró de abril, última semana de abril, a principios de agosto, porque de repente ya se empezó a restablecer las actividades, y pues ya la lógica, como veníamos trabajando en la virtualidad, pues fue mermando también, ¿no? Entonces muchos tuvimos que regresar a buscar trabajo, muchos tuvimos que regresar a ver qué quedó para continuar laborando, muchos tuvieron que regresar y reincorporarse a su vida laboral, y las prioridades fueron otras, ¿no? Entonces la temporalidad fue esa, concretamente. Lo otro que me gustaría comentar es que esta campaña tuvo no solamente impacto a nivel nacional, sino que concretamente en 11 estados de la República logramos establecer grupos de redes de trabajo de masculinidades integradas a esta red, lo cual quiere decir el impacto que tiene de manera a nivel territorio, ¿no? El hecho de que haya estados como Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas y Tlaxcala, personas que simpatizan con la red y que están adheridos a ella, pues en cierto modo tejemos esta red, ¿no? Esta telaraña para seguir trabajando sobre estos temas. Lo otro es que también trascendió a nivel internacional. La campaña logró por lo menos adhesiones de personas que estaban en Uruguay, Canadá y Argentina, ¿no? Lo cual hace relevante el impacto que también generó hacia afuera. Otro de los datos es que más allá del número de instituciones que también lograron adherirse, porque vieron necesario e indispensable esta temática, es que hubo instituciones de todos los niveles, tanto a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, asociaciones civiles, o sea, todo el mundo quería, en cierto modo, compartir los materiales que se estaban generando, la información que se estaba emitiendo, los conversatorios, como fueron públicos, todo el mundo quería estar ahí, ¿no? También es cierto, es una campaña que se realizó en Facebook, redes sociales. Entonces, aprovechando también el contexto, pues ese fue como lo que nosotros veníamos trabajando. Un dato más es que en todo esto, entre conversatorios, materiales de difusión, videos, cápsulas, se llegaron a elaborar 135 que estuvieron disponibles en la red de cómplices en Facebook, ¿no? Entonces, pueden regresar y revisar los materiales que ahí están, se pueden compartir incluso. Las temáticas eran temáticas que estábamos en el momento viviendo y percibiendo, entonces fueron temas que impactaron socialmente en ese sentido. Sí, por supuesto que hay cosas que tenemos que mejorar, eso sin duda, y uno de los grandes temas que siempre emergieron es que cómo evaluamos el impacto, cómo evaluamos que estos hombres que efectivamente estuvieron inmersos o revisaron estos materiales, en cierto modo cambiaron o modificaron sus comportamientos masculinos. Es un tema que tenemos que hacer, no sé si lo vaya a hacer la red propia, porque
tenemos que entrarle a un análisis más complejo, incluso de la masculinidad a nivel nacional, ¿no? Yo en algún momento comentaba, no podemos partir de decir si ya hubo cambios o no, cuando hay feminicidios diarios, ¿no? Entonces, ese es tu mejor indicativo. Lo que quiere decir esto, o el avance que tuvimos, es que el tema ya lo estamos posicionando, ya está presente, ya por lo menos se da a notar que hay otros grupos, otras redes, otros espacios que empiezan a hablar de las masculinidades y a hablar de los temas que tendríamos que entrarle a diálogo nosotros los varones, ¿no? Muchos nos sentimos interpelados, algunos otros nos valió gorro, es normal, pero a otros también les llamó el interés sobre estas temáticas, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cuestiones que uno tendría que recuperar, más allá del impacto cualitativo, si fueron 100, si se adherieron, si etcétera, etcétera, porque en términos de lo que uno puede revisar es que la campaña llegó, y si les llegamos, como lo decía hace rato, a determinadas personas y logramos pequeños cambios, podemos seguir incidiendo y podemos seguir no solamente diciendo que aquí acabó la campaña porque se acabó el estado de confinamiento más radical que tuvimos, ¿no? Sino más bien ir trabajando sobre estos temas, que dentro de los espacios o las adhesiones que hubo en todo esto, se continúe posicionando el tema de las masculinidades, el tema de la salud en los hombres, el tema de las paternidades, visto desde la corresponsabilidad, y yo creo que ese es el gran avance que tenemos en todo esto. La campaña no acaba, más bien la estrategia es revisarla y ir como ampliando los horizontes, ver cómo podemos llegar a los otros estados donde no tenemos presencia, ver cómo podemos fortalecer el trabajo de política pública, la incidencia, y ver cómo podemos seguir también haciendo que estos temas en principio enamoren, de que llamen la atención, pero también de que generen cambios, ¿no? Entonces, hay mucho todavía que hacer, mucho que trabajar, y quisiera señalar una cosa más, que también en el marco de toda esta campaña se generó un concurso de fotografía que invitaba a los niños a dibujar. Fue un concurso de dibujo y audiovisual, me parece que fue así, donde se invitaba a los niños a dibujar a sus papás o generar unas pequeñas cápsulas de cómo percibían a su papá en casa, ¿no? Próximamente, cuando salga este material que CONAPRED está editando, ahí se va a plasmar parte de los resultados que obtuvimos, y será interesante visualmente ver cómo se dibujaron a los hombres dentro del espacio doméstico, visto desde los ojos de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, me parece que tenemos cosas todavía interesantes por trabajar, por hacer, y esto no acabó simplemente con el cierre de esta campaña, y todavía hay cosas más por hacer. Que ya se nos antoja ver justo el resultado de este ejercicio de dibujo. Estaremos al pendiente de la publicación. Y sí, ahorita voy a, como le decía Marcela, te digo a ti, Oscar, vamos a compartir las redes sociales de la red, porque efectivamente tienen muchísimo material que publicaron durante esta campaña, que bueno, han seguido de hecho trabajando. Ahí hemos seguido varios conversatorios, varias conferencias que realizan, y pues suman muchísimo a la identificación de estos y estas profesionales, ¿no? Sobre nuevas masculinidades. Por tiempo, ya iríamos cerrando en el evento del día de hoy. Yo les agradezco mucho su tiempo, sus conocimientos, de manera de compartirlos con nosotras y con nosotros, su compromiso con la temática, porque creo que eso es también evidente, ¿no? El compromiso que tienen para generar cambios, hablando de igualdad, hablando de cero tolerancia a la violencia de género desde la perspectiva de las nuevas masculinidades. Les cedo la palabra para dar algún mensaje final. Marcela, te escuchamos. Bueno, pues yo los invito a todas las personas que nos están escuchando a seguirnos en Facebook, en Twitter, y a estar enterados de qué estamos haciendo, y también a unirse con nuestra causa, porque yo creo que es una causa, así como el feminismo es una causa que nos compete a todos, y que todos debiésemos de estar en sintonía, tanto con feminismo como con el trabajo de masculinidades, por un mundo mejor. Coincido totalmente, ¿no? Volvemos a esta reflexión del inicio.
los hombres y las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, ¿no? Y también sin estas cargas de tener que ejercerla para cumplir un rol social. A veces en varias charlas que da la coordinación es lo que hablamos con los chicos, ¿no? No nada más es, chicas, sálganse de una relación de violencia, es si tú hombre la ejerces, o tu mujer la ejerces, también busca ayuda profesional, ¿no? En este caso, no sé, una terapia psicológica, etcétera, porque tampoco es un proyecto de vida ser agresor o agresora, ¿no? Entonces, me uno a este llamado de Marcela a involucrarnos en las temáticas. Te escuchamos, Oscar. Sí, yo lo que suelo decirle a veces, siempre me dirijo más a los hombres, porque en cierto modo es a los que tendremos que, o entre nosotros mismos, interpelarnos, es que empecemos a informarnos, empecemos a trabajar estos temas, empecemos a hablar de incluso a cómo idealizar relaciones no violentas, de buen trato, a idealizar el tema del cuidado en nosotros los varones, siempre en estos malentendidos y en estos malentendidos concretamente, pues llegamos siempre por el lado equivocado a las temáticas, ¿no? Entonces, mi invitación es que hablemos sobre estas temáticas, que generemos diálogo, que generemos charla, y sobre la marcha nosotros iremos aclarando estas dudas que tenemos con relación a estas temáticas. De entrada, y siempre lo digo, quien dice, es que sí, también a nosotros los hombres nos matan, pues vamos a ver por qué, y vamos a reflexionar en torno a ello, por qué nos están matando más a los hombres. Y a partir de ello empecemos a generar cambios y a ser agentes de cambio en nuestros espacios domésticos, con nuestra vida familiar, de pareja, porque es indispensable, ¿no? El beneficio no lo vamos a ver nosotros, que quede claro, lo van a ver los que vienen o las que vienen, y entonces hay que pensar qué les vamos a dejar para quienes vengan en todo esto, ¿no? Entonces, eso yo lo dejo ahí como reflexión, y para reflexionar hay mucho todavía. Sí, estamos de acuerdo en la misma sintonía. Entrémosle al tema, ¿no? O sea, si ya localizamos estos puntos, esta frase que tú dices la escuchamos todo el tiempo, es que nos matan más a nosotros, y por supuesto que también es una tragedia, ¿no? Aquí nadie pone por encima una violencia que las otras, pero como bien lo mencionas, Oscar, ¿por qué? ¿No? O sea, metámonos al análisis desde la perspectiva de género de las de estos tipos de violencia y estas manifestaciones. Pues agradecerles muchísimo su participación de nuevo, agradecerles ser representantes en este panel de hoy de la Red Nacional de Masculinidades, el que nos acercaron el trabajo que realizan, y yo creo que las personas que nos siguieron en la transmisión, que han estado compartiendo el video y que están dejando comentarios, son todos muy positivos, porque nos dan esto, ¿no? Bien lo dice ahorita Vero, sus puntos de reflexión son importantes, gracias por la charla, y sí, ¿no? Nos unimos a ese agradecimiento porque nos dejan muchísimas cosas que pensar, que analizar, que cuestionarnos. Entonces el trabajo está cumplido. Esperemos no sea la última vez que visitan, aunque sea de manera virtual, a la Universidad Autónoma del Estado de México. Les agradecemos a todas y a todos su asistencia. Estamos en contacto y manténganse atentas y atentos a los eventos que realiza la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la OMX a través de sus redes sociales. Que estén súper bien. Hasta luego.